La lavadora a veces se bloquea durante el lavado, o como en este caso podría no iniciarse completamente. En cualquier caso, veremos parpadear las luces de programación, encenderse el LED del bloqueo de la puerta y encenderse de manera continua la luz de la temperatura relativa al lavado a 40 degrees y a 50 degrees, 40 degrees a 50 degrees. Estas dos luces juntas indican que estamos ante el error F12. ¿Pero qué significa F12? Ahora te lo explico y después veremos los controles que podemos realizar para restaurar el funcionamiento de la lavadora. F12 significa que hay una falta de comunicación entre la placa principal y la placa de visualización. Este tipo de error puede deberse a un problema en una de las dos placas o en ambas placas, un problema en los conectores que comunican las dos placas y finalmente una interrupción en el cableado de comunicación entre ellas. Pero veamos ahora las verificaciones que podemos realizar. Lo primero y más importante es realizar un reinicio de las lavadoras. Para hacerlo, desconectamos el enchufe de alimentación durante al menos 2 minutos y luego volvemos a intentar el funcionamiento. Desconectar el enchufe permite que las placas se realineen y, si no hay una falla interna, vuelvan a funcionar correctamente. Si esta operación no tiene éxito, es necesario realizar más verificaciones. La primera que seguiremos es sobre los conectores. Para hacer este control, siempre desconectamos la alimentación eléctrica y después de haber retirado el panel trasero de la lavadora, accedemos a la placa electrónica. Aquí desconectamos el conector J11 y un pequeño conector ubicado en la parte superior de la placa de 5 vías. Rociamos un limpiador de contactos y hacemos lo mismo en la parte de la placa de visualización. Por lo tanto, al abrir la puerta, desmontamos la pequeña máscara que da acceso a la placa de visualización y una vez hecho esto, desconectamos el conector denominado J15 sobre el cual nebulizamos el limpiador de contactos. Probamos nuevamente el funcionamiento. Si aún no funciona, en este punto podemos hacer la última verificación, es decir, establecer si los cableados están perfectamente funcionales. Para verificar la continuidad, utilizamos un tester que colocaremos en la escala del zumbador. Al encontrarnos en una posición de distancia extrema entre el conector de la placa principal y el de la placa de visualización, utilizaremos pinzas para alargar los terminales del tester y finalmente en la pinza de cocodrilo en la parte final insertaremos un pequeño clavo. En este punto podemos realizar la verificación. Introducimos una punta en uno de los pines del conector de la placa principal y la otra en el pin equivalente del conector de la placa de visualización. Debemos encontrar continuidad. Realizamos esta verificación moviendo las puntas del tester, alternativamente tanto del conector de la placa principal como del conector de la placa de visualización hasta verificar los 5 pines. En el momento en que los hayamos verificado y constatado la presencia de continuidad, significa que no hay ninguna interrupción o la ausencia de continuidad, en cuyo caso se deberá restablecer el cable que no proporciona continuidad. Hemos realizado la última verificación. Esto nos indica que, en caso de continuidad, el problema se debe a una de las dos placas. En la mayoría de los casos, el problema es de la placa principal, pero también podría ser de la placa de visualización. En tal caso, lamentablemente, no hay una manera precisa de determinarlo, excepto por la posibilidad de abrir la placa y verificar visualmente si hay problemas. Se procede primero con la sustitución de la placa principal y, si el problema aún no se resuelve con la sustitución de la placa de visualización,